este video vamos a ver cómo resolver un ejercicio práctico de Python con Qt, en realidad de Qt con Python. Es un ejercicio de LTSVA, es decir, con este video deberían ser aptos de aprobar cualquier prueba, al menos al año 2021. Y también es para cualquiera que quiera aprender un poco de Qt y quiera hacer algún proyecto. La consigna del proyecto no es tan larga. Consiste de 5 partes. Primero, un formulario de carga de productos. En realidad es un programa para una panadería. Entonces, un formulario de carga de productos. Lo vamos a hacer gráfico, aunque no hacerlo gráfico. Una ventana donde haya una tabla donde se visualicen esos productos. Un formulario de compra, es decir, otra ventana con un formulario de compra. Políticas de descuento y que se pueda ordenar la tabla. Entonces, la política de descuento son 3 en realidad, o sea, hay que elegir una de las 3. Si 3 o más de los productos pertenecen a la misma categoría, si el precio final de los productos elegidos es mayor a 100 y si no, si la cantidad de productos elegidos supera los 5. En este caso vamos a hacer el precio final, aunque podríamos hacer los 3 también para ver los 3. Y el método de ordenamiento vamos a usar Google Sort. Si no lo conocen, es ordenar los objetos adyacentes por mayor o menor. Es un método en realidad bastante lento en cuanto a performance, pero es sencillo, así que lo vamos a usar. Primero que todo vamos a abrir el Qt Designer. Para eso van a la barra de búsqueda y buscan Designer. Es como un comando de Python, salvo que les aparezca la aplicación directamente. En el Qt Designer, esta es una versión vieja en realidad, es una interfaz medio antigua. Ustedes pueden tener una interfaz más nueva, pero no va a cambiar mucho en las opciones. Entonces vamos a empezar por el apartado número 1, un formulario de carga para almacenar los productos, para cargar productos en realidad. Lo que vamos a usar va a ser un dialog without buttons o sin botones. Nos va a crear una ventana así plana, sin nada. Entonces, lo primero que vamos a necesitar va a ser que se pueda cargar el código, el nombre, la categoría, el stock y el precio. Entonces, primero que todo, siguiendo la temática, estamos en la panadería de Gloria. Entonces, para los que no sepan cómo usar Qt Designer, tenemos una barra lateral izquierda donde están los elementos que podemos usar en nuestra ventana, otra barra lateral derecha que en realidad se divide en 3. Tenemos el inspector de objetos, donde va a aparecer todos los objetos que tienen nuestra interfaz, el editor de propiedades, donde están todas las propiedades del elemento seleccionado, y un buscador de recursos, pero esto no le den mucha bola, más lo vamos a cerrar, ¿no? Hay varias ventanas en realidad, pero las más importantes son estas dos, la de los elementos y la principal, que es donde se diseña, obviamente. Entonces, para comenzar, siguiendo la temática, estamos en la panadería de Gloria. Entonces vamos a buscar un label. Label es una etiqueta de texto y le vamos a poner panadería, o sin de Gloria, vamos a poner Gloria. Lo vamos a agrandar al label ya que nos queda chico, y le vamos a modificar unas propiedades. Entonces, en la barra de la derecha, en propiedades, hay una propiedad que se llama font. Esto va a estar cerrado. Apretamos en font y esta propiedad point size es el tamaño de la fuente. En realidad debería ser font size, pero bueno. En este caso vamos a usar 14. Es como un título, entonces un encabezado. Lo cual no queda mal. Segundo paso, vamos a crear estas entradas. Entonces tenemos primero que todo el código. Vamos a conseguir otro label. El label es nada más una etiqueta de texto, no tiene ninguna funcionalidad por default. Entonces,
esto va a ayudar al usuario a saber qué tiene que ingresar. Entonces, primero que todo, el usuario va a tener que ingresar un código. Bien. Como no hay ningún elemento para ingresar un texto para que el usuario pueda ingresar, vamos a utilizar uno que es LineEdit. LineEdit, el usuario va a poder ingresar texto, es decir, cuando él clique va a poder escribir hola, no sé lo que el usuario quiera. Obviamente vamos a tener que hacer verificaciones. Le vamos a dar todo el ancho, le vamos a dejar un poquito de margen con los costados. Y en la parte de propiedades, nuevamente vamos a bajar, teniendo seleccionado LineEdit, vamos a bajar hasta donde dice, casi al fondo, placeholder text. ¿Qué es placeholder text? Es un texto que va a ayudar al usuario a saber que tiene que ingresar en este LineEdit. Entonces acá va a tener que ingresar el código del producto. Como pueden ver, en la interfaz apareció el código del producto en una fuente, un grisáceo claro. ¿Por qué? Porque cuando el usuario empiece a escribir, se va a borrar ese texto y él va a poder dejarlo así. Entonces ven, desaparece el placeholder text, que solo está de ayuda, y aparece el del usuario. Y si el usuario lo borra, vuelve a aparecer. Entonces el placeholder text ayuda al usuario a saber qué ingresar en ese LineEdit. Bueno, entonces ya tenemos el código hecho, faltan 4 más. Como tienen el mismo formato, vamos a copiar estos dos elementos, control C o clic derecho copiar, y ponen el mouse donde ustedes quieren que aparezcan los elementos, control V corta, control V corta, control V corta y control V corta. Entonces, segundo elemento va a ser el nombre. Entonces, cambiamos el label, ponemos nombre, vamos al... Bueno, empecemos con los labels. El tercero es categoría, el cuarto es stock y el último es el precio del producto. Ahora sí vamos con los LineEdits. Tenemos el nombre, entonces vamos a ir hasta placeholder y vamos a cambiar código por nombre del producto. Tenemos categoría, entonces cambiamos por categoría del producto. Tenemos stock del producto y tenemos finalmente el precio del producto. Es algo largo de hacer, es decir, hay que hacerlo manualmente uno por uno, pero va quedando bien por ahora. Entonces ya tenemos el label de adorno, el encabezado, y ya tenemos todas las entradas. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría un botón de enviar, que en realidad sería aceptar o agregar producto. Le vamos a agregar un botón de volver, como para que el usuario, si no quiere agregar un producto y se confunde, pueda volver. Y con eso ya estaría esta interfaz. Entonces, en la barra de la izquierda vamos a buscar push, no me está escribiendo, vamos a buscar push button, me sigue sin escribir. Ahora. Entonces estos push button vamos a utilizar dos en esta interfaz. El primer botón va a ser de agregar producto. Como se nos queda corto lo vamos a agrandar, y este va a ser de va a tener que decir volver. Lo vamos a hacer del mismo tamaño en realidad los dos, como para que quede bien. Y poner en paralelo. Y un adorno que podemos usar como para que quede mejor el botón es ahí se le pueden agregar propiedades a los botones con CSS. Si no saben qué es CSS, es un lenguaje para diseñar, es decir, le das estilos a las cosas. Es muy básico, no me voy a complicar mucho. Básicamente cliquean en el botón, clic derecho, y hay una opción que dice Change Style Sheet o cambiar hoja de estilo sería en español. Se les va a abrir esta ventana con un text edit y acá pueden poner propiedades. La propiedad que nosotros queremos es background color. Esto tiene que ser sí o sí en inglés.
2 puntos, y acá le pueden poner el color que ustedes quieran, en hexadecimal, RGB, lo que ustedes quieran. En mi caso le vamos a poner red, nada más. Si aplicamos, podemos ver cómo se le cambia el color, pero podemos ver cómo le queda un borde que los bordes ya no se usan mucho. Entonces, para dejarlo más lindo, le vamos a sacar ese borde. Para sacar el borde vamos a poner border, 2 puntos, none, para sacárselo. Aplicamos y vemos cómo se le sale ese borde. Son 2 líneas que hacen para cambiar el color y para sacar el borde, que hace el botón que mejor, o al menos que quede más con la temática de un botón de color. Y si le queremos cambiar el color a la fuente, es decir, a la letra, le ponemos nada más color y le podemos poner, qué sé yo, white. Entonces no voy a poner la fuente en blanco. No se nota mucho acá, pero solo que le pongamos otra propiedad que se llama font size. Le podemos poner, no sé, 20 píxeles. Pero ahí queda muy grande. 14 también es muy grande, me parece. No, bueno, ahí queda bastante bien. Solo que le cambiamos el font weight, que es el tamaño de la fuente. En realidad, no el tamaño, sino el peso de la fuente. Le podemos poner un bold. El bold lo que hace es ponerlo en negritas. Entonces por ahí capaz que podemos sacar el font size y nos queda un volver ahí más marcado. Son propiedades. Si quieren conocer más propiedades, pueden buscar esta lleno de documentación de CSS. Y el botón de crear producto lo vamos a dejar como está. La verdad, me parece que está bien así. Tampoco me quiero complicar tanto. Entonces ya tenemos el primer diálogo hecho. Es decir, el 1, en la actividad 1 ya tenemos hecha la interfaz. Ahora necesitamos una tabla para visualizar los productos con sus datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la tabla... vamos a hacer que la tabla sea también un dialog without buttons. La creamos. En este caso vamos a buscar a la izquierda, en la barra de la izquierda vamos a buscar también, vamos a poner table. Nos van a aparecer 2, table view, table widget. El view se basa en el modelo, que no me voy a meter, pero es un lío, tener que crear un modelo de la tabla y aplicárselo. Y el widget se basa en ítems, es mucho más dinámica, se le pueden agregar y sacar ítems. Y entonces vamos a usar la table widget, lo vamos a poner con un poco de margen para los costados y lo vamos a customizar directamente acá dentro de un Qt. No hace falta que lo hagamos en Python. Entonces hacemos clic derecho y vamos a apretar en Edit Items. Tenemos columnas y filas. Lo que nos interesa modificar en Qt son las columnas. Entonces, si nos fijamos en la consigna, la tabla tiene que tener el código, el nombre de categoría del stock y el precio del producto, para mostrar un producto bien. Entonces vamos a agregar un elemento con el botón del más de acá. Este va a ser el código. Vamos a agregar otro que va a ser el nombre. Vamos a agregar otro que va a ser la categoría. Vamos a agregar uno que sea el stock. Vamos a agregar uno que sea el precio. Si le damos OK, ven como, a ver, código, nombre, categoría, faltó el stock. Y este elemento lo vamos a bajar. Ahí está bien. No. ¿Qué está pasando acá? Lo vamos a borrar todo y vamos a volver a empezar. Tenemos código, tenemos nombre, tenemos categoría, tenemos stock, tenemos precio. Bueno, esta columna que está saliendo mal la vamos a dejar, después la vamos a cambiar manualmente en Python.
La agrando hasta que desaparezca ese scroll que queda bastante feo. Y va bien por ahora. Después lo vamos a cambiar manualmente, no se preocupen. ¿Qué va a tener esta tabla? Esta tabla va a tener el botón de volar nomás, me parece. Lo podemos copiar y pegar, así nos ahorramos trabajo. Con eso me parece que ya estaría todo bien, que nos lleve de vuelta al menú principal. Es decir, a esta interfaz, pero para comprar productos. ¿Qué necesita? Necesita que al comprar se seleccione el producto por código de producto y por la cantidad de comprar, nada más. Entonces vamos a necesitar un poco menos de elementos. Vamos a crear un nuevo dialog sin botones. Y este dialog va a tener, se agrandó bastante, va a tener el código del producto. Podemos copiar de esta ventana sin problema. No me estaría copiando el elemento. Por ahí. Después vamos a hacer otro encabezado. Y vamos a tener la cantidad de productos a llevar. Lo vamos a poner acá. Entonces vamos a poner cantidad. Vamos a cambiar el placeholder de este. Vamos a poner cantidad, de hecho, cantidad de productos a comprar. Vamos a poner. Pueden poner cualquier cosa, en realidad yo se lo pongo para ponerle algo. Vamos a bajar un poco y le vamos a poner un label para que quede más lindo. Este label acá, que va a decir comprar producto. Lo mismo que antes, lo agrandamos. Vamos a subir a esta font y le vamos a poner el font de 14, igual que el otro. Vamos a tener que volverlo a agrandar. Lo vamos a más o menos centrar como para que quede. Y lo mismo, si ustedes quisieran cambiarle el color al encabezado, clic derecho, Change Style Sheet, y le pueden poner color 2 puntos y el color que quieran. Por ejemplo, red, aplicamos y se cambia el color. Es bastante fácil. Yo se lo voy a dejar en negro para seguir la temática. Bueno, nada más necesitamos esas dos cosas. Y la idea sería que el usuario pueda agregar elementos a un carrito y que cuando el usuario quiera compre el carrito y que le vaya mostrando el precio del carrito. Esa va a ser una buena idea, algo que pasaría en la vida real. Es decir, vos vas a una panadería y compras 1 kilo de criollo, 1 kilo de pan. Bueno, entonces no crees que compras 1 kilo de pan, tenés que pagar y después tenés que comprar el kilo. No, querés agregar todo y pagar de una. Entonces vamos a hacer el mismo sistema. Va a ser un poco más largo, pero va a quedar mejor. Entonces vamos a tener un botón que va a ser agregar el carrito. Vamos a tener otro botón, que este botón va a ser de pagar carrito. Y vamos a tener otro botón que va a ser... estoy pensando, podemos vaciar el carrito, pero me parece medio el vicio. Sí, y vamos a tener uno más que va a ser devolver, que en realidad este botón lo vamos a copiar de acá. Vamos a copiarlo el tamaño de todos. Bien, entonces vamos a tener los botones ordenados así. Entonces a este le vamos a poner un botón, un background color. Va a ser un color verde claro. Va a ser, se pone un numeral, que es para poner colores en hexadecimales. Va a ser 3FE70E, punto y coma, y si aplicamos podemos ver que es un verde muy bueno de comprar, ¿no?
No queda muy bien en realidad con el diseño, la verdad, pero queda con la temática, así que está bien. Si le queremos sacar el border on, no importa en realidad el espacio ese después del punto. Y ahí nos quedó un pagar carrito, agregar el carrito o volver. Vamos a ponerlo así. Vamos a ir por ahí. Tampoco me quiero complicar tanto con el diseño, la verdad. Ahí está. Y una funcionalidad más le vamos a poner que va a ser 2 labels en realidad. Acuérdense que los labels son una etiqueta de texto, solo muestran texto. Y va a ser total del carrito. Y este total va a ser otro label en realidad. Que va a tener un signo peso y lo vamos a comenzar en 0, así que lo podemos iniciar en 0 en Qt directamente. Y la verdad, por ahora va bastante bien, creo yo. Quedó medio feo en realidad esto, medio... Parece que... Si les queda un problema, por ejemplo, si yo lo intento alinear, vamos a ver que queda un poco más arriba el 0. Podemos hacerlo un poco más alto. Y que ahí se va a alinear bien, correctamente. Es algo de Qt en realidad. Lo alineamos bien. Bueno, no puedo alinearlo bien. Bueno, intentemos con el otro. A ver. Bueno, no me vas a dejar en serio. Ahí tenemos estos dos. En realidad, por ahora van... no va quedando tan mal. Podría ir peor. No se macho. Entonces, así nos queda el diseño del comprar producto. Para una evaluación sobra, la verdad. Estos diseños están bastante bien para una evaluación. ¿Qué faltaría? En interfaces nos va a faltar una interfaz para centralizar todo, es decir, una interfaz donde podemos acceder a la tabla, donde podemos acceder al menú de compra y donde podemos acceder al menú de carga de productos. ¿Y qué más nos va a faltar? Ponerle nombre a todos nuestros elementos. Vamos a empezar con ponerle nombre. No, mejor vamos a seguir con el diseño, así hacemos todo de una. Entonces vamos a crear una nueva ventana, pero esta vez va a ser un main window, va a ser la ventana que controle el resto. Vamos a checar para que nos entre. En realidad podemos minimizar todo esto, así nos va a quedar mejor, podemos tener más espacio. Entonces, ¿qué queremos que haga el main window? Queremos que desde el main window controlemos las otras ventanas. Entonces, primero que todo, no necesitamos este botón, en realidad no sé qué es este elemento. Vamos a sacar el clic derecho a Remove Menu Bar. En este main window vamos a tener agregar producto, mostrar productos o comprar productos. Y como una funcionalidad extra vamos a poner las ganancias totales hasta ahora del negocio. Entonces podríamos volver a poner acá, en realidad vamos a copiar este label de acá, este lo vamos a borrar, lo vamos a pegar más o menos en el centro y este lo vamos a cambiar por agregar producto. Bien, entonces tenemos agregar producto ahora. Así creo que queda mejor que en el main window que Panadería Gloria. De hecho, vamos a ver si funciona esta propiedad. Text transform uppercase. Debería convertir el texto a mayúscula, lo cual nos va a ocupar un poco más de espacio, pero creo que para un título principal va a quedar bien, es decir, va a ser el nombre de la compañía. Entonces acá lo que vamos a tener va a ser botones, va a ser 3 botones para los menús, un botón para salir y 2 labels para las ganancias hasta el momento. Entonces vamos a tener, vamos a empezar con los
labels, ganancias hasta el momento. 2 puntos lo vamos a poner. Bueno, ahí está. Lo vamos a poner abajo y le vamos a cambiar la fuente. Es un texto un poco más importante. Vamos a poner 12 píxeles. Lo mismo con este. Vamos a poner, como vamos a iniciar en 0, sí o sí, como no cargamos de ninguna base de datos ni nada, vamos a poner 0 también. Vamos a cambiar la fuente y se la vamos a poner en 12, como para que queden iguales. Lo agrandamos un poco para que quede centrado. Y por ahora va bastante bien. Otra cosa que podríamos hacer, si no, es cambiarle el color y ponerle el mismo color verde que habíamos puesto. Es numeral 3F70E, punto y coma, para que no tire error. Entonces parece como un plata, un símbolo de plata. Entonces vamos a comenzar con los botones. El primer botón va a ser agregar producto. El segundo botón va a ser comprar productos. El tercer botón va a ser mostrar productos. Y el último botón va a ser salir y lo vamos a poner en mayúsculas. No vamos a gastar en hacerlo con CSS. Lo vamos a poner un tamaño. Bien, ahí tenemos los botones del mismo tamaño. En realidad este también quedó un poco separado. Lo vamos a hacer bien. Lo que queremos ahora va a ser cambiar el color a esto. De vuelta va a crear un color red con un botón de salida. Vamos a sacar el border también. ¿Qué más? Vamos a poner esto un poco más a la izquierda para que quede bien centrado. Veo como que por ahí está bien de tamaño. Y para ahorrar espacio vamos a poner este más arriba en realidad. Por ahí está bien, me parece. O bueno, lo vamos a agregar un poco más. Por ahí. A ver si me hizo un poco más grande de lo que era. Yo creo que por ahí está bien. Vamos a bajar un poco más los botones. Últimas cosas en diseño que tenemos. Y de hecho, podríamos agrandar estos. Eso les agrega como un poco de padding, que es espacio por dentro. Entonces nos quedan unos botones más grandes. Y creo que con esto ya estaría la parte del diseño de interfaces. Ahora, una cosa muy importante, ponerle nombre a nuestros elementos para poder usarlos en Python y no confundirlos. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a comenzar con este botón de acá, agregar producto. Arriba a la derecha, en el inspector de objetos, tenemos el nombre del objeto y la clase. Bueno, lo que nos importa es el nombre, porque por este nombre es por el nombre que haremos referencia a él en Python. Entonces en este caso vamos a cambiar el nombre por botón agregar, por ejemplo. Le pueden poner lo que quieren. En realidad btn-agregar le puse. A este le vamos a poner btn comprar. Este le vamos a poner btn mostrar. Y al último botón le vamos a poner btn salir. Perfecto. Nos importa este label también, porque es el label que vamos a modificar. Entonces le vamos a poner label ganancia, le vamos a poner. Y de esta ventana ya estarían todos los elementos. Vamos con la siguiente ventana. Hay que hacer lo mismo con todos los elementos. Por eso a medida que vamos creando la ventana es conveniente en realidad ir cambiándole el nombre. Los labels estos no nos interesan, así que vamos a ir directamente al line edit. Vamos a poner LE, este es el código. Si quieren ser más específicos pueden poner LE-código-del producto o -producto. Este line edit va a ser de cantidad. El botón este va a ser btn agregar. Agregar carrito, vamos a poner para ser más específicos. Btn pagar carrito.
y btn volver. Y de esta ventana lo único que nos interesa va a ser el label del precio, que va a ser label total carrito si queremos. Con eso ya tendremos esta interfaz personalizada. Déjame ver. Esto está puesto. Vamos a agregarle un poco más de tamaño a esto. En realidad vamos a sacarle este. Level total carrito. Con eso está bien. Y con eso terminamos esta interfaz. Vamos con este dialog. Acá nada más es la tabla. Le vamos a poner tabla. Y total no hay más tablas. Y vamos a poner btn volver. Con esto ya estaríamos. Y finalmente esta interfaz. Vamos a ir nada más los LEs y los dos botones. Entonces tenemos primero line edit. Vamos a hacer el código. El segundo LE va a ser de nombre. LE nombre. El tercero va a ser de categoría. LE categoría. Muy importante que en el nombre del objeto no le vayan a poner tilde. Le pueden poner en el texto, pero no en el nombre. Lo siguiente va a ser el LE del stock. LE bajo stock. Confundí yo. Este va a ser LE precio. Después vamos a tener un botón de agregar. btn agregar producto para ser más específico. Y btn volver. No tenemos ningún line edit que necesite ser modificado, así que con eso ya estaría bien. Y ya tenemos las interfaces hechas. No falta más nada. Entonces vamos a comenzar a guardar y ya nos vamos para Python. La primera ventana va a ser control S, es decir, la ventana que queremos guardar la cliquemos, control S, o si no, el botón de guardar acá arriba. Vamos a crear una nueva carpeta en el escritorio. La pueden crear donde quieran en realidad. Yo voy a poner proyecto de Python. Y acá adentro, estas interfaces se van a guardar en un archivo de formato UI. Es decir, la extensión del archivo es .ui. Acá nos sale Designer y UI Files. Y le podemos poner el nombre. Este va a ser main window. Entonces le vamos a poner. Bueno, main window nomás. Main window con. Así nomás. Save. Como podemos ver, se le cambió el nombre acá arriba. Vamos a hacer lo mismo con este. Apreté control D sin querer. Esta es un dialog. Es un dialog de agregar. Vamos a poner agregar producto nomás. Vamos a tener esta que va a ser de una tabla. Vamos a poner tabla nomás. Y vamos a tener este que va a ser de comprar producto. Entonces venimos acá, le cambiamos el nombre. Comprar producto. Bien, con eso ya tendremos hecho las 4 interfaces. Es decir, si nosotros vamos al escritorio, abrimos esta carpeta, vamos a tener las 4 interfaces. En realidad, para ser más ordenados, vamos a crear una nueva carpeta que vamos a ponerle de nombre archivos UI. No me está escribiendo. Archivos UI. Y vamos a tirar todos los elementos ahí adentro. Entonces ahora sí, en los archivos UI tenemos esos elementos. Bueno, ahora vamos a ver cómo convertir estos 4 elementos en .py. Para convertirlos en .py, simplemente vamos a copiar la ruta de esta carpeta. Para copiar la ruta en Windows, en el buscador de arriba, donde dice proyecto Python archivos UI, hacen clic en algún lugar donde no haya ningún elemento, por ejemplo acá, y se les va a marcar esto en azul, como pueden ver, como si lo estuviesen seleccionado. A ver, clic derecho copiar o control C, y lo que tenemos que hacer es abrir un CMD. Acá abajo, CMD,
Lo que tenemos que hacer ahora es cd, espacio, control V corta o copiar, o pegar, perdón, y apretamos enter. Entonces ahora tenemos un CMD que está sobre esta carpeta, sobre la carpeta que nosotros seleccionamos. Entonces lo que ahora vamos a utilizar es el comando para convertir de UI a .py. ¿Por qué queremos convertir de UI a .py? Para poder utilizarlo con los otros archivos Python y poder importarlos. Entonces el comando es, teniendo el módulo de PySci2 instalado, es decir, nosotros tenemos que tener pip install PySci2. Con ese comando se les va a instalar PySci2, que es el módulo que necesitan. Lo instalan, va a tardar un rato porque es pesado, tiene que instalar todos los módulos, pero teniendo Designer lo deberían tener, salvo que lo hayan descargado de PyQt. En caso que no lo tengan, pip install PySci2 con las mayúsculas. El comando es PySci2 guión o menos UIC espacio, el nombre del archivo. Vamos a empezar con main window, atentos con las mayúsculas, punto, la extensión del archivo, en este caso UI, símbolo de mayor, y el nombre que nosotros queremos que tenga. En este caso quiero que sea main window, pero quiero que lo convierta a py, entonces .py. Apretamos enter. Como ven, se crea un archivo .py que tiene contenido dentro. Si se les crea un archivo, por ejemplo, se les crea un archivo con muy poco peso, es decir, como podemos ver, el archivo original pesa 4 KB y el archivo que acabamos de crear pesa 1 KB. Y es más, si lo abrimos a este archivo, nos va a tirar error. Como podemos ver, es un error. El error es que nos equivocamos de nombre. Entonces fíjense bien, el nombre que pongan del archivo tiene que ser correcto y coincidir con el otro. Como podemos ver ahora, si coinciden los tamaños, 4 KB, 4 KB. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos. De hecho, vamos a hacer PySci2 menos UIC. Vamos a copiar eso nomás, como para tenerlo ahí. Entonces ahora lo que acabo de hacer es poner el comando este, apretan control C para terminar la ejecución, y ahora si apretan flechita arriba lo van a tener ahí para que sea más fácil. Entonces ahora queremos convertir, agregar producto .ui, y lo queremos convertir a agregar producto .py. Convertimos, nos aparece con el mismo tamaño, está bien entonces. Y lo mismo con el otro, comprar producto.ui a comprar producto.py. Lo mismo, se crea otro, y el último, tabla.ui a tabla.py. Bien, entonces podemos cerrar el CMD y lo que nos interesa son los archivos .py. Control X o clic derecho cortar, y eso sí los podemos tirar en la carpeta principal. Yo voy a utilizar el editor de texto de Studio Code, pero pueden utilizar cualquiera en realidad. Si tienen Studio Code, pueden hacer clic derecho en la carpeta Open with Code, si nos va a abrir el code. Acá simplemente pueden ver que lo que nos generó fue una clase con las propiedades del elemento, es decir, esta es una ventana, acá tenemos la otra ventana, acá tenemos la otra ventana y acá tenemos la otra ventana. El error que nos tiró en la tabla, como podemos ver, es en las columnas, quedaron mal, quedó new column, código, nombre, categoría, precio, nos quedó mal el stock. Entonces vamos a ir a la ventana de tabla. En realidad esto es algo personal, no creo que a usted le pase. Y acá se pueden modificar manualmente todos los elementos en realidad. Entonces una vez que ya modifique eso, ya está. Vamos a crear un nuevo archivo. En este editor se aprieta en el new file
Y le vamos a poner, por ejemplo, main.py. En este main.py va a funcionar nuestro programa. Vamos a ejecutar las interfaces, vamos a ejecutar todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Importar las interfaces que tenemos. Es decir, main window, comprar producto, agregar producto y tabla. En realidad esto me está tirando de error, ¿no? Porque en realidad esto debería estar bien. Sí, debería estar bien. Bueno, después nos fijamos si tira error, lo cambio. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar importar el system. ¿Por qué necesitamos importar el system? Básicamente para un par de funciones que vamos a ver después. Import sys, vamos a necesitar importar desde PySide2. En realidad lo que pueden hacer, si no, más fácil es venir acá y copiar estas 3 líneas de código, las ponen acá y las pegan para no tener que escribir. ¿Qué va a ser todo lo que vamos a usar de PySide2? No, mentira. Vamos a usar un elemento más. From PySide2. Lo escribo así nomás. From PySide2 vamos a importar desde Qt-Core. Vamos a importar el slot. Después vamos a ver para qué sirve el slot. Después, ¿qué más vamos a usar? Ahora vamos a tener que importar todas las interfaces. ¿Cómo se importan las interfaces? Es bastante fácil. Vamos a poner un comentario. Importar interfaces. Acá vamos a poner importar módulos de PySide 2. Y acá vamos a poner importar módulos del genérico. Así está perfecto. Vamos a sacar ese espacio. ¿Cómo se importan las interfaces? Bueno, muy fácil. Con la palabra clave from, con from tenemos que referirnos a un archivo. Vamos a empezar con main window from. Entonces, nombre del archivo main window sin extensión, porque ya estamos en Python. From main window sin extensión, es decir, no hace falta poner .py. Que nos importe. ¿Y qué queremos que nos importe desde main window? Queremos que nos importe esta clase. Esta clase contiene toda la información de nuestra interfaz. Entonces, que nos importe la UI main window. Y con eso ya estaría importada la interfaz. Como son 4, vamos a hacer esta línea 4 veces. Ahora vamos a ver si eso funciona en realidad. Estoy en un Python. Bueno, vamos a probar por las dudas. Vamos a pimp install PySide2 para probar. Mientras seguimos haciendo esto, sí, está instalado. Bueno, debería funcionar, no sé por qué me tira error. Entonces, el segundo que vamos a importar va a ser desde agregar producto. ¿Qué vamos a importar de acá? Agregar producto. Vamos a importar el UI dialog. Que en realidad le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner dialog agregar. Lo vamos a cambiar manualmente. Háganlo también ustedes. Entonces vamos al main window. Pegamos ahí UI dialog agregar. Acá vamos a poner comprar producto. Abrimos comprar producto. Y vamos a ponerle UI dialog comprar. Acuérdense de guardar cambios. Ponemos ahí también. Y finalmente de tabla vamos a poner UI dialog tabla. Total, no choca con ningún nombre. Guardamos cambios ahí también. Pegamos. Bien, ya no nos van a hacer más falta estos archivos. Ya tenemos importadas las interfaces, tenemos importados los módulos de PySide2. Vamos a empezar creando nuestra interfaz. Las main windows se crean de la siguiente forma. Pueden copiar y pegar el código si ustedes desean. Lo van a tener en un repositorio en la descripción. Y si no, también les voy a dejar la receta en la descripción.
Vamos a crear una clase. Esta clase, en realidad antes de hacer eso, vamos a crear programa principal. Para tener un poco más ordenado el código y que nos quede más ordenado. Entonces, vamos a tener una clase que se va a llamar MainWindow. ¿Qué es una clase? Una clase es un modelo. No hace falta entrar en detalles. Una clase es un molde de donde nosotros podemos crear muchos elementos a partir de ese molde. Y esos elementos van a salir con las propiedades heredadas de esa clase. Es decir, una clase puede ser un molde de un auto, entonces de ese molde puedes crear muchos autos. Básicamente, sin explicar mucho. Esta clase va a tener como parámetro un MainWindow. No hace falta mucho saber para qué sirve, pero básicamente a una MainWindow hay que pasar una MainWindow. Y va a tener un método que se llama init. Este método se va a ejecutar cuando se inicia esta ventana. Este método init va a tener como parámetro self, es decir, se va a pasar a él mismo como parámetro. Después tenemos otra función que es super. El super es el padre. Hay que pasarle el nombre de la clase, es decir, hay que pasarle la clase propia, en este caso MainWindow. Y hay que pasarle a nosotros mismos, a la ventana misma en realidad. Y el super va a tener una función también que va a ser init, que se va a ejecutar cuando se inicie el padre. Es decir, con super hacemos referencia al constructor del padre. No hace falta saber qué es el constructor del padre, pero básicamente hacemos referencia al padre. ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta inicializar la interfaz de nuestra clase, es decir, self.ui va a ser igual a el nombre del archivo que importamos, es decir, en este caso UI main window. Entonces venimos acá, pegamos, pero esto ya es como una clase, entonces ponemos paréntesis y self.ui lo vamos a iniciar setup UI y le vamos a pasar como parámetro la clase misma. Con eso ya tendremos inicializada la ventana. No hace falta mucho saber de qué sirve cada cosa. Básicamente con este código inicias la ventana. En realidad no inicias la ventana, creas una clase que ya es visible, ya puede ser visible. ¿Cómo hacemos para crear esa ventana? Vamos a venir un poco más abajo y vamos a tener que crear una parte de código que inicializa estas clases de las ventanas. Entonces vamos a poner esta condición que es if-name igual a $main fin. ¿Qué sería esto exactamente? Tampoco se tiene que complicar mucho, pero básicamente name es el nombre que va a tener este archivo en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a poner ejemplo.py para que puedan verlo. Si nosotros acá ponemos print y ponemos name, que es una variable que viene dada por default con el programa, y esto lo ejecutamos, ven que nos printea main, que es lo que estamos buscando que haga este main. Si if name igual a main, que es que haga lo siguiente. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya otro archivo, ejemplo2.py, que este archivo importe a ejemplo.py. Entonces, ¿qué pasa cuando vos importás un archivo de Python? Básicamente lo importás y se ejecuta todo lo que tiene ese archivo. Entonces, si nosotros ahora ejecutamos este programa, se va a ejecutar esta línea, print name. Entonces, si nosotros ejecutamos, en vez de decir main, nos va a decir ejemplo. ¿Por qué? Porque no estamos sobre la ventana principal, la ventana main, sino que estamos en la ventana ejemplo, estamos en el archivo ejemplo. Entonces, ¿qué nos sirve esto? Básicamente de que si no estamos en la ventana inicial, principal, que no se ejecute,
que no se ejecute el programa, que no se abran las ventanas. Entonces, si eso sí se cumple, bueno, vamos a crear una app que es un Cube Application. Es decir, vamos a ver qué cosa. Cube Application, que en realidad Cube Application va a haber que importarlo también, me parece. Que voy a tomar este parámetro, no le den bola tampoco. O sea, básicamente creamos la aplicación, creamos el programa donde se van a ejecutar las ventanas. Acá vamos a crear las ventanas, como para que se sepa, y vamos a poner esto se crea como una variable. Main window, por ejemplo, va a ser igual a ¿qué queremos que sea main window? Una clase, en realidad un objeto de la clase main window. Entonces vamos a crear un main window sin parámetros, no hace falta los parámetros. Y ¿qué podemos hacer con este objeto ya creado? A partir de esta clase podemos mostrarlo. ¿Cómo se muestra? Main window, en realidad, para que no choquen con nombres, vamos a poner main-window, main-window. Y esto va a tener distintas propiedades. Vamos a poner la que se llama show. Si nosotros ejecutamos el programa, se nos va a abrir la ventana. Es decir, con estas líneas de código ya se muestra la ventana. Pero, como podemos ver, no tiene ni una funcionalidad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos darle funcionalidad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en realidad esto lo vamos a dejar ejecutando, como para ir teniendo una idea de cómo funciona. Y vamos a seguir con el código. Vamos a tener esto por acá. En realidad, bueno, no hace falta. Vamos a comenzar con lo más fácil, el botón de salir. Bien, entonces vamos a empezar con cómo crear eventos a partir de los elementos de Qt. Es decir, nosotros queremos que el programa esté escuchando cuando nosotros apretemos, cuando suceda algo. Entonces, para crear un evento en un botón, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser acá en el método de init, es decir, en el inicio, vamos a tener que agregarle ese evento para que se esté fijando cuando lo presionamos. Entonces, tenemos que hacer referencia al botón primero que todo, self.i, punto, y acá tenemos que buscar el nombre. En este caso tenemos que buscar el botón, ¿cuál queremos? Botón de salir. Tenemos el botón de salir. Entonces ahí ya hacemos referencia al salir. Ahora, ¿qué queremos? Que cuando el botón se clique, punto clicked, que se conecte, punto connect, y punto connect, hay que pasarle al argumento la función que nosotros queremos que se ejecute. ¿Cómo? Con self, punto, porque la función que nosotros le vamos a asignar va a ser propia de nuestra clase. Y en este caso creo que se llame salir. Entonces, ahora tenemos que crear una función que se llame salir. ¿Dónde se crea esa función? Se crea dentro del método de init, pero dentro de la clase, es decir, por fuera del método de init. ¿Cómo se crea? Como podemos ver, nosotros importamos el slot. El slot lo que hace es decirle a una función que va a ser una función de un evento. Entonces, ¿cómo se hace? Se pone arroba s mayúscula slot paréntesis, porque es una función, y debajo podemos poner def, ¿qué queremos? Queremos el método que se llama salir. Entonces def salir, entre paréntesis, ¿qué nos va a tomar como parámetros? Bueno, lo que nosotros queramos, pero uno que sí es muy importante es el propio elemento. Entonces, como parámetro self, si más adelante necesitamos más parámetros, le vamos a agregar. ¿Y qué queremos que haga esta funcionalidad? Lo que nos faltó acá es una línea para que el programa salga, que en realidad debe haber sido por lo que no me funciona en Visual Studio Code. Es una línea que es sys, es decir, del módulo que importamos de sys.exit app.exec, es decir, para que deje de ejecutar la aplicación, y esto es una función, así que paréntesis. Entonces, con esa línea nosotros salimos del programa. La vamos a copiar, de hecho, la vamos a pegar acá.
Entonces, bien, ahora sí funciona porque era la línea que me estaba faltando. Vamos a cerrar entonces ahora conectamos el botón de salir con la función salir. Esta función salir lo que hace es un sys.exit app.exec. Entonces cuando nosotros presionamos este botón nos sale de la aplicación. Bien, primer paso hecho. Faltan los otros 3 botones y este label le vamos a dar funcionalidad más adelante cuando ya tengamos productos, compras, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser mostrar estas 3 ventanas. Ok, ¿cómo vamos a mostrar esas 3 ventanas? Primero que todo, para mostrar una ventana, tenemos que tener una clase de esa ventana y un objeto de esa ventana. Bien, la clase se puede crear en un archivo distinto, pero para hacerlo más comprimido lo vamos a hacer en el mismo archivo. Vamos a poner main window, esta de acá. Por fuera de esta clase ya, es decir, por fuera, vamos a crear otra que va a ser, vamos a empezar por agregar window. Después vamos a tener lo mismo con que nos toca comprar window y con la tabla window. Vamos a poner como para que siga el formato. Entonces, un formato bastante parecido para crear un dialog, porque si nos fijamos, esta ventana que estamos ejecutando es la ventana principal, es tipo main window. Si nosotros vamos a agregar producto, podemos ver que la clase es de dialog, es decir, no es main window esta ventana, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces volvemos a nuestro programa principal y lo que vamos a tener que hacer es crear una nueva clase que se va a llamar en realidad como nosotros queramos. Yo le voy a poner dialog agregar. Aquí toma como parámetros, va a tomar un code dialog, que es el tipo de elemento que va a ser, y una interfaz. Esta interfaz va a ser UI dialog. ¿Qué más? 2 puntos. Ya terminó todo el tema de parámetros. Y al igual que la main window va a tener el método init. Entonces def-init nos autocompleta. Y esto va a tomar unos parámetros. Va a tomar primero al mismo, igual que el main window. Pero a diferencia del main window va a tomar un segundo parámetro que va a ser parent igual a none. Ok, ¿qué es parent igual a none? Por default, parent es igual a true, solo que no lo vemos. Es básicamente para que esta ventana no tenga ningún padre, para que sea independiente. Es básicamente eso. Entonces, mismo que el otro, super. ¿Qué le vamos a pasar al super? Le vamos a pasar el nombre de nuestra interfaz. En este caso, el nombre de nuestra clase va a ser dialog agregar. Se va a pasar a él mismo también y va a tener el método init con paréntesis porque es un método. Hay que inicializar la UI, self.ui va a ser igual a UI -, y acá vamos a tener que usar este UI dialog agregar. Es decir, acá le estamos dando el formato a nuestra interfaz, a nuestra clase en realidad. Y finalmente self.setupUI, creo que con el otro setupUI, bueno, setupUI, y le vamos a pasar como parámetro a nosotros mismos también. Con eso ya tendremos un dialog hecho. Como son 3 dialogs, lo vamos a hacer de una directamente. Vamos a copiar y pegar. Si los quieren hacer a mano, mejor en realidad. Así se van acordando un poco de cómo funciona esto.
Lo que vamos a tener que cambiar acá va a ser los nombres, es decir, este va a ser dialog comprar. Este mismo nombre hay que pasárselo como parámetro, así que cuidado. También hay que tener cuidado con esto, hay que copiar el nombre y ponérselo como interfaz. Y lo mismo con tabla, va a ser dialog tabla. Lo voy a tomar como parámetro también. Y la tabla va a ser dialog tabla. Y con eso ya estaría hecho todo el tema de crear clases, que es bastante tedioso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Crear objetos a partir de esas clases. ¿Cómo se crean objetos? Así, con un nombre igual a la clase. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Queremos que sea agregar window. Este agregar window va a ser igual a un dialog de agregar. Es decir, viene de acá, del nombre de esta clase. Y bueno, como son bastante parecidos, vamos a copiar y pegar esta línea 3 veces. Segundo tenemos comprar window. Y tercero tenemos tabla window. Tenemos dialog comprar. Y tenemos dialog tabla. Bien, con eso ya tenemos creados los objetos. Creamos las clases, a partir de esas clases creamos los objetos. Entonces ya, ahora sí podemos empezar a mostrar las distintas ventanas. Entonces acá tenemos el método .show. .show hace que una ventana se muestre. Es decir, main window se puede mostrar, agregar window se puede mostrar, comprar window se puede mostrar, tabla window se puede mostrar. Asimismo, todas tienen un método que es .hide. .hide se esconden y no se dejan ver. Entonces, ¿qué queremos que haga nuestro programa? Queremos que cuando aprietes agregar producto, entonces self.wi.btn agregar producto o agregar se cliquee, .clicked, se conecte, .connect con una función que va a ser mostrar agregar. Vamos a ponerle ese nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear otro slot con los paréntesis y la mayúscula, no se olviden. Y vamos a definir mostrar agregar. Entre paréntesis voy a tomar el self y acuérdense de los dos puntos también. Entonces, ¿qué queremos que haga esta función? Vamos a hacer un poco de espacio acá, así que un poco más ordenado. ¿Qué queremos que haga esta función? Queremos que oculte esta ventana y que muestre la otra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy fácil. Copiamos el nombre de esta ventana y ponemos .hide. Vamos a empezar escondiéndola. Y el nombre de la ventana que queremos mostrar, agregar window. Y al igual que en el inicio, con .show, nosotros logramos que se muestre esa ventana. Guardamos cambios y si ejecutamos este código, primero tenemos que dejar de ejecutar el otro. Si ejecutamos este código, UI dialog no está definido. Bien, entonces lo que sucedió, que me tiraba error, es que en los parámetros de los dialogs, que no me di cuenta, en el parámetro de la clase le pasamos QDialog y así estaba por default. Le pasamos QDialog y la interfaz que nosotros queremos que sea. Entonces, este parámetro tiene que coincidir con este parámetro. Entonces copiamos y cambiamos el nombre, así nomás, control C, control V. Y con esto ya debería funcionar nuestro programa. Si ejecutamos se abre. Podemos ver que si apretamos agregar producto, se abre la ventana de agregar producto. Obviamente no tiene ninguna funcionalidad todavía. Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras, con los otros dos botones. Un shortcut que les va a servir en Studio Code, al menos pueden fijarse en los otros IDEs, es Shift Alt y flechita abajo para duplicar la línea. Entonces así nos ahorramos bastante tiempo. Entonces después tenemos el botón de comprar
queremos que se muestre comprar. Y tenemos el botón de mostrar y que se muestre la tabla, mostrar tabla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar también este método, ya que lo utilizan los dos. Entonces tenemos mostrar comprar y tenemos mostrar tabla. ¿Qué queremos que haga? Queremos que en las tres se esconda el main window. Queremos que cuando se muestre comprar no se muestre agregar window, sino que se muestre comprar window. Y cuando hacemos clic en el de la tabla, que se muestre la tabla de la window de la tabla. Entonces si ahora ejecutamos este programa, vamos a entrar a la tabla, obviamente no va a funcionar. Podemos entrar en comprar y vamos a poder comprar al agregar, entrar al agregar, perdón. Entonces va bastante bien en realidad. Ya tenemos las ventanas hechas. La funcionalidad de la ventana principal está prácticamente finalizada. No le queda mucho más para hacer. Solo faltaría el label más adelante. Que en realidad vamos... No. Vamos a dejarlo así por ahora. Y ahora vamos a ir a agregar producto.